Shalom, amados hermanos, que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios Todopoderoso te bendiga grandemente en este hermoso día. Por los méritos de nuestro Maestro, de Yeshua HaMashiach de Nazaret, que Él te infunda aliento. Entonces, como lo prometido es deuda, vamos a hablar, a dar pinceladas, porque yo estoy tratando de dar pinceladas. Usted ya pida a Dios ministración para que lo guíe en el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces hoy vamos a hablar del perdón y de la teshuvá, del arrepentimiento. Son dos temas que van de la mano uno del otro. ¿Por qué? Porque les adelanto que si no hay arrepentimiento no se puede recibir perdón. Si usted no se arrepiente de lo que usted hace, si usted no hace teshuvá en hebreo, teshuvá significa retornar a Dios. Si usted no retorna a Dios, ¿cómo va a recibir perdón? ¿Cómo lo va a recibir? Entonces dice Levítico 19, Levítico capítulo 19, verso 18, de la versión Reina Valera de 1960, cito, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Hay muchas personas que piensan que en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento solo se hablaba de guerra, de sangre, de que Dios, etcétera, etcétera. Pero eso es para los que no escudriñan las Sagradas Escrituras, que leen las cosas de manera superficial, porque la gente siempre habla de lo que hay en su corazón. Pero para aquellos que verdaderamente escudriñan y llegan al profundo conocimiento, encontrarán que en la Biblia hay vida eterna, hay una sabiduría. La sabiduría de Dios está revelada ahí. Entonces, ya desde el antiguo pacto te están diciendo que no te vengues, que no guardes rencor, sino que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay varios casos en la Torá sobre el perdón. Muchos de ustedes han escuchado la historia de José. Te habla mucho de la túnica de José. Te habla mucho de que Dios lo llevó y lo puso como gobernador. Pero la gente no se da cuenta que detrás de la túnica, detrás de la bendición, José pasó un proceso. José pasó un proceso donde tenía que demostrar al cielo que él era meritorio de esa gracia divina que Dios había depositado en él. Porque aunque Dios ya lo había elegido desde el vientre de su madre, nosotros tenemos que demostrar ante el cielo que somos meritorios o aptos para recibir una bendición. Todo el mundo sabe que José fue vendido, o la gran mayoría sabe que José fue vendido por sus hermanos, por envidia de sus hermanos. Fue tirado en un pozo. Luego fue vendido como esclavo. Luego fue llevado a Egipto, trabajando como esclavo. Luego fue llevado a la cárcel. Y luego de todo un proceso de años de separación de su familia, de sufrimiento, de acosos, etcétera, etcétera, entonces Dios lo corona como segundo al mando en Egipto. Después de todo eso, viene un proceso de hambre sobre la tierra. Y los hermanos de José, a donde se dirigen a buscar alimento, era efectivamente a Egipto. Cuando José se da cuenta que son sus hermanos, ellos no sabían que era José todavía. Cuando José se da cuenta que son sus hermanos, lo somete a un proceso para ver si sus hermanos verdaderamente se habían arrepentido del mal que habían hecho. Lleva a 2 de sus hermanos a la cárcel, quiere que le traigan al hermano pequeño, los acusa de ladrones, etcétera, etcétera. Entonces José ideó un plan. Al final se les revela a sus hermanos y le dice que no teman. Los hermanos, cuando se dieron cuenta que era José, se estaba muriendo porque pensaban que José lo iba a mandar a matar. Y José tenía en su mano el poder de quitarle la vida. Era el gobernador de Egipto. Sin embargo, José, y ojo con esto, le dice: no tengan miedo, porque todo este mal
fue para bien, porque es la voluntad de Dios que a través de ese mal muchos ahora se salven. Muchos ahora se iban a salvar porque José había ideado un plan para almacenar comida, no solamente para Egipto, no solamente para todos aquellos que vivían en Egipto, sino para las naciones que estaban cerca de Egipto y lejos, que iban a buscar comida. Entonces, lo primero es arrepentirse. Usted tiene que retornar, en hebreo es teshuvá. Usted hace teshuvá cuando usted retorna a Dios, cuando usted ya abandona esa vieja conducta suya, usted ya desecha, ya usted no vuelve a repetir ese mismo tipo de errores una y otra vez y retorna a Dios. Entonces, usted es meritorio del perdón por gracia cuando usted se arrepiente de lo que usted hace. Si usted no se arrepiente del mal que usted hizo, ¿cómo va a recibir perdón? ¿Cómo usted quiere que le perdonen? Entonces, lo primero es reconocer que usted está mal. Lo segundo es confesar que usted ha obrado mal. El que no confiesa sus pecados, sus errores, ¿cómo va a recibir perdón? Hay muchos otros casos, por ejemplo, el caso de David cuando comete adulterio con Betsabé. Si usted va al Salmo 51, único salmo donde usted encuentra referencia del por qué fue escrito ese salmo, usted se da cuenta que ese salmo, Salmo 51, fue escrito luego de lo que aconteció entre David y Betsabé cuando cometen adulterio. Y David expresa en ese salmo arrepentimiento. Y ese salmo es hermoso porque si usted quiere saber cómo debe arrepentirse, lea el Salmo 51 detenidamente. Detenidamente, léalo paso por paso. Probablemente más adelante hagamos otro estudio sobre ese salmo. Lea los Salmos 51, confesar los pecados y recibir perdón del cielo. Vemos la humillación de David. Vemos como David dice que él está confesando ese pecado y que el castigo que a él le vino no es porque Dios es injusto. Hay mucha gente que no sabe por qué a otro le viene pecado y cree que Dios es injusto. Le viene castigo. Hay gente que, pero mira, fulano, le está pasando esa desgracia, tan buen muchacho, tan buena muchacha que es. Pero usted no sabe si esa persona cometió algo en oculto y desde el cielo le están bajando juicio. Entonces, por tal razón, usted tiene que confesar el mal que usted ha hecho. Porque si usted no lo confiesa, hace parecer que el juicio que a usted le llegó es injusto. Y del cielo no viene injusticia, del trono de Dios no viene injusticia. Eso nos enseña el Salmo 51. Uno de los temores más grandes que tenía David cuando está haciendo ese salmo era que tenía miedo de perder el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Él tenía miedo que por causa de eso fuese exiliado, fuese excomulgado, fuese apartado del pueblo de Dios, pudiera perder el espíritu de Dios. Era algo terrible para él. Así que yo le exhorto que estudie ese salmo, Salmo 51. David, después que se arrepiente, inmediatamente que recibe palabra del profeta Natán de que Dios se había dado cuenta de que David había pecado y había hecho eso con Betsabé y había hecho eso con Urías, se arrepiente, pide perdón. Y el primer hijo de la relación de adulterio de David y Betsabé murió. Sin embargo, el segundo hijo es Salomón. Y hay muchos misterios detrás de esa historia. Más adelante entraremos en detalle. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cuidado, amado hermano, porque mucha gente juzga de lo que tiene problema. A veces usted escucha a fulano hablando diciendo: no, porque Mengano es un chismoso, porque Mengano es esto, porque Mengano...
a veces muchas de esas personas que hablan así es porque sufren del mismo pecado. Entonces usted tiene que tener cuidado con no juzgarlo. Porque si usted lee la historia de David, cuando el profeta Natán le dice, ¿qué usted haría, rey? Hubo un hombre que tenía mucha oveja. Y ese hombre que tenía mucha oveja le quitó a otro que nada más tenía una ovejita. Y el profeta, David dice, hay que matar a ese hombre por ese abuso que cometió. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. David, con tanto brío, estaba juzgándose a él mismo. Él mismo, señores. Porque el que tenía una sola ovejita era Urías. Y el que tenía muchas ovejas era el mismo rey. Pero el profeta Natán fue con esa anécdota donde él, a ver qué él pensaba. Y David se juzgó él mismo porque dijo, búsqueme ese hombre para matarlo. Se juzgó él mismo. Entonces usted tiene que tener cuidado con lo que dice Mateo 7:11. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y si vamos a juzgar, tiene que ser con el justo juicio de la palabra de Dios, no por nuestro propio juicio, porque hay gente que cree que nadie puede juzgar. Pero si usted habla conforme a la palabra de Dios, usted no es que está juzgando la palabra de Dios. Isaías 55:7. Abandona el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Qué es lo que él dice ahí? Primero paso, dice, abandone el impío su camino. Lo que usted está haciendo mal, abandónelo. El hombre, los pensamientos que usted tiene en su cabeza, no solamente sus hechos, sino sus pensamientos, abandónelo. Es lo que dice ahí. Y vuélvase al Señor, haga teshuvá, haga arrepentimiento. Fruto después de eso, dice, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dios amplio en perdonar. Un misterio. Dios es tan misericordioso que él mismo se tuvo que poner límites para que su misericordia no provocara que en vez de hacer bien, provocar enfermedad. Porque si usted es tan extremista en lo bueno, ser tan extremista en todo, ser tan amplio y extenso en todo, también trae problemas. Si usted le da a su hijo todo lo que su hijo pide, algún momento eso le va a hacer daño. Entonces, Dios se autolimitó en su misericordia para no hacernos daño a nosotros. Y Él es amplio en perdonar, pero usted tiene que arrepentirse. Si usted no se arrepiente, no hay. Marcos 11, 25, 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras transgresiones. Sus oraciones deben presentarse limpias delante del cielo. Usted no puede tener rencor contra alguien y esperar que se le escuche en el cielo. Usted no puede querer que Dios tenga misericordia con usted si usted no tiene misericordia con los demás. Lo que se ata en el cielo, lo que se ata en la tierra, también se ata en el cielo. Colosenses 3:13 dice, soportando unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Mesías perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como el Mesías perdonó, también tenemos que perdonar. Así como José perdonó, debemos perdonar. Así como Dios perdona ampliamente, también tenemos que perdonar. Ahora, en el próximo video vamos a escuchar cómo es el procedimiento, cómo se debe personar según nuestro amado Maestro, nuestro Rey Salvador, Yeshua HaMashiach de Nazaret. Así que para no alargar mucho esto, recuerde arrepentimiento, deje el mal proceder y busque a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sígueme en el próximo video. Que el Mashiach visite tu casa esta noche. Su ruaj infunda aliento en ti. Por los méritos de nuestro Santo Maestro. Shalom.